En la Ciudad de México, una mujer dedicada y valiente, María, había entregado más de 3 décadas de su vida al servicio médico en el Sistema Nacional de Salud, donde se había destacado como una paramédica ejemplar. Su fama trascendía más allá de sus habilidades clínicas, pues era conocida por compartir historias sobrenaturales que ponían los pelos de punta sobre la antigua morgue en el noroeste de Inglaterra. Una noche oscura, en la década de los 90, María y sus colegas experimentaron una vivencia que heló su sangre. Habían dejado a un paciente fallecido en la morgue del hospital y al salir, una sombría figura parecía acecharlos desde la distancia. Ignorándola al principio, se dirigieron hacia su ambulancia, pero un escalofrío recorrió sus espinas cuando las puertas se cerraron de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. Con el corazón palpitando con fuerza, observaron cómo una segunda figura emergía de las sombras de la morgue, avanzando lentamente hacia ellos. El terror se apoderó de sus almas cuando comprendieron que algo maligno los acechaba en la noche. Solo pudieron escapar cuando la figura desapareció en el aire, dejando la puerta de la morgue abierta como un ominoso recordatorio de su encuentro. Después de esa noche infernal, María y sus colegas evitaron el lugar como la plaga, convencidos de que algo siniestro habitaba entre los escombros de la antigua morgue. Pero el destino les tenía preparada otra prueba de su valentía. Pero esa no fue la única experiencia. Ella también narró que un día estaba con su equipo, porque fueron convocados para atender a una persona herida en un antiguo edificio abandonado, famoso por sus espeluznantes historias de fantasmas. A pesar de sus reticencias iniciales, María aceptó el desafío y se aventuró con sus colegas hacia lo desconocido. Lo que encontraron allí superó incluso sus peores pesadillas: sombras acechantes, susurros en la oscuridad y un terror palpable que les helaba la sangre. Aunque lograron evacuar al herido a salvo, la experiencia dejó una marca indeleble en sus mentes y corazones. Una noche, respondieron a un llamado de emergencia en aquel hospital abandonado. Al llegar, se encontraron con un escenario digno de una película de horror: luces parpadeantes, puertas que crujían y una gélida atmósfera que los envolvía. Mientras atendían al paciente herido, extraños susurros y sombras danzantes comenzaron a inquietarlos. El ambiente se cargaba de una energía oscura y opresiva, como si fueran observados por entidades más allá de este mundo. Desde entonces, María acumuló más historias para compartir, relatos que entrelazaban el terror con el humor negro. Sin embargo, ninguna era tan espeluznante como aquellas noches en las que el velo entre la vida y la muerte parecía desvanecerse ante sus ojos. Aunque buscaban refugio en la racionalidad, sabían que en este mundo hay fenómenos que desafían toda explicación lógica. Ahora les contaré una historia que pasó hace unos años. Un joven voluntario con experiencia médica prestó servicio tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, una experiencia que aún le provoca escalofríos. A pesar de su escasa utilización, su certificación médica lo llevó a ofrecerse como voluntario inmediatamente después de la tragedia. Su intención era brindar ayuda a quienes habían sobrevivido al desastre natural, pero pronto se enfrentaría a una realidad mucho más oscura y perturbadora. Carlos y un reducido grupo fueron asignados para buscar casas con cuerpos sin vida, una vez que el agua empezó a retirarse tras la tormenta. La tarea era desalentadora: recuperar cuerpos que habían estado expuestos al calor y al agua durante días, a veces semanas. Esta experiencia lo llevó a conocer el hedor insoportable de la carne en descomposición, pero lo que encontraron en Nueva Orleans superó toda expectativa. Las casas abandonadas se convirtieron en tumbas improvisadas, y Carlos y sus compañeros se adentraron en la desolación con botas altas, preparados para lo peor. Muchos cuerpos habían sido arrastrados por el agua, pero algunos aún permanecían en las moradas donde una vez vivieron. Cada vez que encontraban un cuerpo, marcaban la casa con una gran X, un sombrío testimonio de la tragedia que había golpeado a la ciudad. Un día, al explorar una antigua cabaña, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo estaba profundamente mal. Nueva Orleans tenía áreas con una energía inquietante, y esta cabaña parecía resonar con la oscuridad. Al ingresar, el olor penetrante de la muerte llenó el aire, seguido por un silencio aterrador que los hizo estremecer.
Junto a su compañero Javier, exploraron la casa con precaución. Encontraron extrañas decoraciones y huesos colgantes, señales de que algo más que la tormenta había afectado a aquel lugar. En la cocina, descubrieron a una anciana encadenada a una viga, sus entrañas desparramadas en el suelo. Lo más inquietante fue su rostro, congelado en una sonrisa macabra que parecía desafiar la muerte misma. El terror se apoderó de Carlos y Javier cuando escucharon una risa escalofriante que resonaba en la casa. Sin dudarlo, marcaron la X en la puerta y huyeron del lugar, sintiendo que algo maligno los observaba desde las sombras. Aquella experiencia en Nueva Orleans dejó una profunda huella en Carlos. A pesar de sus esfuerzos por olvidar, las pesadillas persistían, recordándole que hay ciertos horrores que nunca pueden ser borrados por completo. Después de semanas de exhaustiva investigación para verificar la veracidad de esta narrativa, les contaré los hechos tal como me fueron relatados. La historia es asombrosa y verdaderamente impactante. Hace unas semanas, Juan, un valiente bombero, se ofreció como voluntario para brindar su ayuda en una zona afectada por un devastador incendio forestal en Guadalajara. Esta experiencia, que aún le estremece al recordarla, marcó un antes y un después en su vida. A pesar de sus habilidades poco ejercitadas en ese momento, Juan sintió un fuerte llamado a asistir a aquellos que habían sufrido en medio de esa catástrofe natural. Sin embargo, lo que estaba por enfrentar era una realidad mucho más oscura y perturbadora de lo que jamás imaginó. Juan y un grupo de voluntarios fueron asignados para combatir las llamas y rescatar a las personas atrapadas por el fuego una vez que el incendio comenzó a ceder. La tarea era desalentadora: apagar el fuego que devoraba los bosques, exponiéndose al calor y al peligro durante horas, a veces días. Esta experiencia lo llevó a conocer el desgarrador sonido del crepitar del fuego y el miedo de morir en el intento. En aquellos días de valentía, los bosques quemados se convirtieron en un paisaje desolador y Juan y sus compañeros se adentraron en la devastación con mangueras y equipos de protección, preparados para lo peor. Muchos sobrevivientes habían sido rescatados, pero algunos aún se encontraban atrapados entre las llamas. Cada vez que encontraban a alguien con vida, era un motivo de alegría. Sin embargo, eran escasos esos momentos, porque la tragedia que había golpeado a la ciudad era aterradora. Una tarde, mientras combatían las llamas, Juan se sentía cansado, ya quería irse a descansar. Sabía que si seguía de esta manera algo podía salir mal. Guadalajara tenía áreas con una energía inquietante, y aquel bosque parecía resonar con la desesperación. Al acercarse, el crujido del fuego llenó el aire, seguido por un silencio ominoso que los hizo estremecer. Junto a su compañero Miguel, exploraron el bosque quemado. Encontraron extrañas marcas y símbolos en los árboles, señales de que algo más que el incendio había afectado a aquel lugar. En una claretera, descubrieron una figura encapuchada entre las sombras. Sus ojos brillaban con una luz inquietante. Lo más perturbador fue su sonrisa, retorcida por la locura y la oscuridad, como si estuviera poseída por una fuerza maligna. El terror se apoderó de Juan y Miguel cuando escucharon un susurro siniestro que resonaba en el bosque. Sin dudarlo, marcaron el lugar con una señal de peligro y huyeron del lugar, sintiendo que algo oscuro los acechaba desde las sombras. Aquella experiencia en Guadalajara dejó una profunda huella en Juan. A pesar de sus esfuerzos por olvidar, las pesadillas persistían, recordándole que hay ciertos horrores que nunca pueden ser borrados por completo. En la ciudad de Shasta, California, ubicada en el norte del estado, cerca de la frontera con Oregón, tuvo lugar un pequeño viaje de senderismo entre Eduardo y su padre. Shasta es hogar del potencialmente activo volcán, el Monte Shasta. Dado que en el Monte Shasta hay muchos senderos, tanto Eduardo como su padre estaban emocionados por hacer algo de senderismo. Condujeron por el costado de la montaña hasta llegar al estacionamiento desde donde comenzaba uno de los senderos, que Eduardo creía que se llamaba el sendero de Old Ski Bowl. El paisaje era una inclinación muy árida, llena de rocas, piedras grandes, tierra y muy pocos árboles. Después de aproximadamente una hora de caminata, se encontraron con una asamblea muy extraña de estas grandes rocas. Estaban dispuestas en círculo, lo cual les pareció extraño, pero continuaron.
Si buscas fotos del sendero, verás rocas mucho más pequeñas dispuestas en patrones y círculos. Eduardo y su padre solo encontraron a 3 personas, al menos eso parecían ser al principio. Las 2 primeras personas eran un padre y un hijo. Los conocieron en una inclinación pronunciada que iba a lo largo de la pared de un acantilado, que luego se curvaba mientras alcanzaba la cima del acantilado. Se detuvieron, se saludaron, hablaron sobre el sendero y luego siguieron sus caminos por separado. Y aquí es donde se vuelve extraño. Eduardo siguió caminando por la inclinación durante aproximadamente 2 minutos más. Se volteó y vio al padre y al hijo tan abajo en el sendero que les debería haber tomado al menos 20 minutos llegar a donde estaban, pero de alguna manera solo habían pasado unos 2 minutos. Hasta el día de hoy, no tiene absolutamente ninguna idea de cómo pudo haber sucedido eso. No había nadie más en el sendero en ese momento y podía ver el color de la ropa de ellos desde esa distancia, así que sabía que eran ellos. Se lo señaló a su padre. Pensaron que era extraño, pero no se detuvieron en ello y simplemente continuaron. Al llegar a la cima del acantilado, encontraron otra extraña disposición de rocas que estaba al lado del sendero. Esta vez había muchas más rocas que antes y ahora estaban dispuestas en filas casi como lápidas. Continuaron en el sendero y llegaron a otra especie de inclinación con un cambio de dirección para llegar a la cima de otro acantilado. Llegaron a un punto donde necesitarían equipo de escalada para continuar, así que decidieron regresar. Cuando se voltearon, Eduardo vio a un hombre parado entre las rocas mirándolos. Llevaba una camisa de botones, pantalones cortos de carga y un sombrero de paja de ala ancha. Estaba a una distancia donde debería haber podido distinguir sus rasgos espaciales, pero era casi como si no tuviera ninguno, como si su rostro fuera solo carne y piel. Eduardo se lo señaló a su padre y luego el hombre se agachó rápidamente detrás de una roca y los miraba por encima de la roca. Parecía casi juguetón, como un niño tratando de esconderse. Durante unos minutos, Eduardo estuvo fuera de lugar y no tenía recuerdo de lo que estaba sucediendo. Según su padre, simplemente comenzó a caminar hacia el hombre del sombrero. Su padre le estaba llamando: «Eduardo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas?». Y luego volvió en sí. Estaba parado justo en el borde de un acantilado y era una caída enorme, suficiente para matarlo o al menos para herirlo gravemente. Su padre lo agarró y lo sacó del sendero. Le dijo que se quedara quieto y él fue a buscar al hombre entre las rocas, pero no estaba allí. No había a dónde ir, excepto hacia arriba o hacia abajo del sendero. No tenía sentido, simplemente desapareció. Eduardo no tiene idea de lo que sucedió en ese sendero y no tiene explicación para ello. Ha contado esta historia muchas veces a familiares y amigos, pero nadie tiene ninguna explicación. Ha investigado y encontrado historias similares sobre encuentros con un hombre sin rasgos faciales que lleva un sombrero. También ha leído que las tribus nativas americanas de la zona veían el monte Shasta como un sitio sagrado. Creían que podía actuar como un portal a otras dimensiones y que está custodiado por espíritus que podrían dañar a cualquiera que intentara subir al volcán. Si alguien tiene experiencias similares o algún tipo de idea, le encantaría escucharlas. Por favor, comparta cualquier cosa que tenga que ofrecer. En la ciudad de Tijuana, nos llegó una historia realmente inquietante. Esta pareja necesita ayuda, pero antes de decidir cómo podemos asistirlos, debemos conocer a fondo lo que están experimentando. Emily y su esposo son los afectados por una serie de sucesos paranormales. Compraron un departamento en septiembre de 2017 y desde entonces han sido testigos de fenómenos muy extraños, la mayoría de los cuales han ocurrido en el segundo piso de su hogar. Para entender mejor su situación, al subir las escaleras, nos encontramos con la oficina de Emily a la izquierda, seguida por un largo pasillo que lleva al baño del pasillo y la lavandería, con el cuarto de su hijo al otro lado y la habitación principal al final del pasillo. La familia de Emily está compuesta por ella, su esposo, su hijo y sus 2 grandes perros. Cuando se mudaron por primera vez, su hijo tenía apenas 2 o 3 años y estaba comenzando a construir oraciones completas. Pasaba horas jugando sin preocupaciones, pero al llegar el anochecer, su actitud cambiaba
y se mostraba nervioso, reacio a permanecer en su habitación. En una ocasión, descendió las escaleras y le dijo a Emily: «Mami, ¿escuchas eso? ¿Escuchas qué, chiquito? El bebé está llorando, mami». Siendo su hijo único, la confusión de Emily era comprensible. Subió las escaleras con él y le preguntó de dónde provenía ese sonido, pensando que tal vez lo escuchaba a través de las paredes vecinas. Él tomó su mano y la condujo hacia la habitación principal, deteniéndose justo antes del umbral. Señaló el rincón más oscuro de la habitación y dijo: «Allí, el bebé está llorando allí». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emily, pero trató de minimizar la situación, asegurándole que no había ningún bebé y que solo se lo estaba imaginando. Esta situación persistió durante aproximadamente un mes antes de que finalmente su hijo dejara de hablar sobre el bebé llorando. Durante ese tiempo, Emily había estado investigando sobre la historia de la casa, pero no encontró ningún registro de muertes ni de niños que hubieran vivido allí antes que ellos. Unas semanas después de que su hijo dejara de mencionar al bebé, Emily comenzó a escuchar ruidos de rasguños justo encima de su cama en el ático. Lo comentó con su esposo, quien pensó que podría tratarse de un mapache u otro animal en el ático. Sin embargo, cuando subió a revisar unos días después, no encontró nada. Aunque normalmente Emily era una dormilona, al menos 2 veces por semana se despertaba con un leve ruido de rasguño justo encima de ella. Hizo todo lo posible por ignorarlo y volver a dormir. Parecía funcionar, ya que no tuvieron problemas durante un tiempo, hasta hace poco. Siempre se había sentido algo incómoda en el segundo piso, pero simplemente lo atribuyó a sus experiencias paranormales pasadas y a ser un poco paranoica. Hace unos meses, ella y su esposo estaban hablando sobre cómo su hijo tenía esta extraña afinidad por el bebé llorando cuando era más joven, y mencionó que un día, cuando estaba tomando una siesta, se despertó bruscamente estando de costado en la cama, con una pierna colgando hacia el armario, casi como si estuviera siendo arrastrada hacia él. Sin embargo, no recuerdo haber sido tirada en absoluto, y suelo moverme mucho en mi sueño, así que lo dejé pasar. Después de contarle esto a su esposo, él se extrañó y dijo que también había tenido una experiencia extraña recientemente. Le contó a Emily que se despertó una mañana alrededor de las 2:30 o 3 a.m. y vio una figura parada junto a su lado de la cama. Dijo que estaba completamente negra y no podía distinguir realmente una cara o rasgos distintos. Intentó patear a la figura pensando que alguien podría haber entrado a la casa, y su pie pasó directamente a través de la figura. Esto lo asustó un poco y él cree firmemente que si no reconoces cosas paranormales, no pueden hacer nada. Por supuesto, se dio la vuelta y volvió a dormirse. Ambos se sorprendieron y quedaron impactados al descubrir que todo el tiempo que han estado aquí pasaron cosas misteriosas. Incluso los perros siempre se asustaban aleatoriamente o miraban algo que no veíamos. Pensaron que quizás como uno de sus perros es lobo, generalmente tiene la posibilidad de ver cosas más allá de lo que su propia visión podría ver. Su otro perro es una mezcla de labrador malinois negro, pero está envejeciendo, ahora tiene 10 años, y realmente no hace mucho más que dormir en su cama y tratar de conseguir todas las caricias y golosinas de nosotros. Todo esto aconteció muchas veces, pero lo que a esta pareja le terminó pareciendo aterrador fue lo que les sucedió hace unas semanas. Un día, hubo una tormenta decente que pasó por su área. Estaba semioscuro afuera y tronaba de vez en cuando. Emily se quedó trabajando desde casa durante la pandemia del virus y su madre fue a recoger a su hijo alrededor de las 11:30 a.m. para que pudiera trabajar en paz sin que su hijo la molestara continuamente. Unas horas más tarde, estando a solas, estaba escuchando un podcast mientras trabajaba y se escuchó un murmullo tenue que sonaba casi como mami. Lo escalofriante es que Emily nos cuenta que sonaba exactamente como su hijo. Cuando ella se iba a dar vuelta para decirle que se fuera nuevamente a su habitación pensando que era su hijo, recordó que estaba sola en casa con los perros. No había nadie detrás de ella y nadie por el pasillo. En este punto, intentó restarle importancia pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero al intentar calmarse, su perro lobo comenzó a perder el control. Al parecer, no era solo Emily la que estaba percibiendo algo espeluznante. Todo su pelo se erizó y su perro se puso debajo de la puerta,
comenzando a gruñir. Esto la asustó un poco, pero le dijo que parara, lo cual escuchó y se acostó de nuevo, pero sin apartar la mirada del pasillo. Alrededor de una hora más tarde, Emily estaba en la zona de trabajo y estaba hablando con un compañero en un chat de equipo. Le enviaron algo lo suficientemente divertido como para hacerla reír en voz alta. Luego escuchó una risita que sonaba exactamente como la de su hijo, proveniente de su habitación por el pasillo, que todavía no había vuelto a casa en ese momento. Casi se cayó de la silla en este punto con lo asustada que estaba. Se levantó y revisó todas las habitaciones de arriba, pero estaba sola en casa como pensaba. Tenía que volver al trabajo, ya que estaba terminando algo importante, pero su mente le recordaba lo ocurrido. Se puso muy nerviosa y se esforzó por escuchar si algo más estaba sucediendo detrás de ella. Unos 10 minutos más tarde, escuchó el sonido de algo fuerte abajo. El perro comenzó a bajar las escaleras mientras ella seguía detrás de ellos. Su controlador de PlayStation, que originalmente estaba en el soporte de carga detrás de la televisión, estaba en el piso de la sala. Esto le heló la sangre, ya que no habían tenido nada físicamente movido aún y tuvo un ataque de pánico. Llamó a su esposo, quien ya estaba de camino a casa, y dijo que estaría allí pronto. Cuando su esposo llegó a casa, todo pareció detenerse. Todo esto sucedió desde aproximadamente las 2 hasta las 4:30 p.m., en medio de una pequeña tormenta eléctrica. Ellos, desde su miedo, comenzaron a investigar y descubrieron que cuando algo puede imitar voces de esa manera, generalmente es maligno o demoníaco. Ellos, muy angustiados, se comunicaron con nuestro canal y decidieron hacernos estas preguntas. ¿Debería preocuparnos lo que nos pasa en nuestro hogar? ¿Qué debo hacer en esta situación? Esta pareja no quiere asustar a su hijo. No pueden mudarse, pero sí quieren acabar con ese tormento. Esperamos sus comentarios para que puedan ayudar a esta pareja a solucionar su problema. Nosotros les dimos algunos consejos que podrían usar, sin embargo, su opinión para ellos sería importante. En la Ciudad de México vive una joven de 21 años llamada Ana, quien ha experimentado una serie de sucesos que la han dejado aterrorizada. Siempre se siente asustada cuando está sola en algún lugar, especialmente por las noches, pues después de todo lo que ha ocurrido, no sabe qué podría suceder a continuación. Ana tiene varias historias que contar, pero comenzará por dos de las primeras. Algunas pueden sonar increíbles, pero asegura que todo es verídico. En 1999 tuvo su primer encuentro paranormal. Su madre le contó esta historia cuando ella era solo una recién nacida. Mientras su madre preparaba la cena en la cocina, Ana dormía en su habitación en el piso de arriba, con el monitor de bebé encendido para poder escucharla cuando se despertara. De repente, su madre escuchó llantos a través del monitor y subió las escaleras para revisarla. Sin embargo, Ana seguía profundamente dormida, lo que desconcertó a su madre. Pensando que tal vez el monitor estaba averiado, lo apagó y regresó a la cocina. Sin embargo, una hora después, volvió a escuchar el llanto, lo que la asustó aún más. Al subir nuevamente, encontró a Ana dormida y el monitor apagado. Alarmada, decidió bajar con Ana y llamar a su padre, quien estaba en el trabajo. Mientras esperaba a su esposo, volvió a escuchar el llanto a través del monitor, pero esta vez comenzó a convertirse en una voz profunda y amenazante. Aterrorizada, huyó de la casa y esperó a su esposo fuera. Pasaron 3 años sin incidentes, hasta que en 2003, cuando Ana tenía 4 años, ocurrió otro evento extraño. Recordando partes de lo sucedido y con detalles que su madre le ha contado, Ana relata que estaban jugando juntas en la sala de estar una noche mientras esperaban a su padre, quien llegaba tarde del trabajo. Sin embargo, de repente, Ana vio a una mujer alta vestida de negro en un rincón de la habitación. Aunque Ana no se asustó, su madre comenzó a preocuparse cuando su hija le preguntó quién era la dama. A pesar de la negación de su madre, Ana insistió en que la mujer estaba detrás de ella y la miraba con enojo. Antes de que su madre pudiera reaccionar, su padre llegó a casa, y justo en ese momento, su madre sintió una ráfaga de aire frío en el cuello. Después de ese escalofriante encuentro con la presencia inexplicable, traté de mantener la calma por el bien de Ana. Sin embargo,
En lo más profundo de mi ser, sabía que algo estaba mal en nuestra casa. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes y yo me encontraba constantemente en estado de alerta, esperando algún otro evento paranormal. Pasaron los años y la extraña atmósfera en nuestra casa parecía no desvanecerse. Ana creció, pero nunca olvidó esos incidentes de su infancia. A veces me preguntaba si habría sido mejor mudarnos, pero siempre encontraba una excusa para quedarnos. Tal vez era el apego emocional a nuestro hogar, o quizás la esperanza de que todo terminara algún día. En el año 2008, cuando Ana tenía 9 años, ocurrió otro incidente que marcó un punto de inflexión en nuestras vidas. Una noche, mientras yo estaba sola en casa con Ana, escuchamos pasos en el pasillo. Al principio, pensé que era mi esposo, pero luego recordé que él no regresaría del trabajo hasta más tarde. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más y sentí un frío inexplicable en el ambiente. Agarré a Ana y me dirigí hacia la puerta principal, con la esperanza de encontrar seguridad afuera. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, una fuerza invisible nos empujó hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Ana y yo caímos al suelo, aturdidas y temblorosas. Fue en ese momento cuando supe que no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo en nuestra casa. Con el corazón en la garganta, llamé a mi esposo, quien llegó a casa en cuestión de minutos. Juntos, decidimos que ya era suficiente. Empacamos algunas pertenencias esenciales y nos dirigimos a casa de un familiar, dejando atrás la casa que una vez llamamos hogar. A medida que nos alejábamos, sentí un peso levantarse de mis hombros. Por fin estábamos a salvo de las fuerzas inexplicables que habían atormentado nuestra vida durante años. Aunque nos llevaría tiempo superar el miedo y la incertidumbre, estábamos listos para comenzar de nuevo en un lugar donde nos sentíamos seguros. Años después, esos eventos siguen siendo un recuerdo oscuro en su pasado. Ahora, con 21 años, Ana decide compartir su historia. Una historia de la que salió con vida, pero con recuerdos aterradores que aún la persiguen. En la ciudad de Monterrey vive un joven llamado Javier, de 28 años, quien ha vivido una serie de eventos misteriosos que han sacudido su tranquilidad. Aunque trata de mantener la compostura, Javier siempre siente un escalofrío recorriendo su espalda cuando está solo en casa, especialmente durante las noches, temiendo lo desconocido que se esconde en las sombras. Javier decide compartir dos de los eventos más inquietantes que ha experimentado. En 2017, durante una noche tormentosa, Javier se encontraba solo en casa mientras su familia estaba fuera de la ciudad. Mientras cocinaba en la cocina, escuchó un susurro escalofriante que parecía provenir del sótano. Intrigado y nervioso, decidió investigar, solo para encontrar el sótano oscuro y vacío. Pero cada vez que intentaba alejarse, el susurro volvía, haciéndolo sentir una presencia ominosa en la casa. Pasaron varios años sin incidentes, hasta que en 2022 Javier tuvo otro encuentro inexplicable. Una noche, mientras veía televisión en la sala de estar, vio una figura sombría moviéndose en el rincón de su ojo. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero cuando volvió a mirar, la figura seguía allí, observándolo fijamente con ojos brillantes en la oscuridad. Aterrorizado, corrió hacia la puerta principal, pero ésta se cerró de golpe frente a él, como si algo invisible lo hubiera bloqueado. Después de estos eventos perturbadores, Javier luchó por mantener la calma mientras la sensación de malestar crecía en su hogar. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes, y Javier se encontraba constantemente en guardia, anticipando otro encuentro escalofriante. Años después, esos sucesos siguen atormentando la mente de Javier, quien, ahora con 33 años, decide compartir su historia con el mundo, una historia llena de misterio y terror que aún lo persigue en sus sueños más oscuros. En la ciudad de Guadalajara reside un joven llamado Andrés, quien recientemente compartió una experiencia inquietante que tuvo en un sueño y que lo dejó profundamente perturbado. Andrés busca cualquier sugerencia o consejo que pueda ayudarlo a lidiar con lo que vivió. Hace 10 años, el tío de Andrés, Pablo, falleció en un trágico incidente mientras vacacionaba con su esposa en Egipto. Mientras se preparaban para hacer snorkel en un crucero, Pablo se levantó de repente y sin decir una palabra, saltó al agua.
10 minutos más tarde, lo encontraron muerto. La autopsia reveló que había sufrido un ataque al corazón y se había ahogado. Aunque han pasado años desde entonces, la tía de Andrés aún no ha superado completamente la pérdida y ha luchado con la depresión. Hace 3 años, Andrés tuvo un sueño muy extraño. Se encontraba en un lugar extraño, parecido a un pasillo con una puerta oscilante al final. Cientos de personas pasaban por el pasillo hacia la puerta, donde había una luz brillante. Cada vez que alguien atravesaba la puerta, eran arrojados de vuelta al inicio del pasillo, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito. Entre esas almas perdidas, Andrés vio a su tío Pablo, quien repetidamente era arrojado de vuelta al inicio del pasillo. Después de varias repeticiones, Pablo notó la presencia de Andrés y se acercó a él con una expresión de profunda tristeza. Le rogó a Andrés que lo ayudara, diciendo que no pertenecía allí y que anhelaba volver con su esposa. Andrés le preguntó qué era ese lugar y Pablo le suplicó que transmitiera un mensaje de amor a su esposa. Sin embargo, cuando Andrés preguntó qué estaba detrás de la puerta, una entidad demoníaca intervino, enfurecida por la intrusión de Andrés en ese lugar prohibido. La entidad demoníaca castigó a Andrés, arrojándolo a un pantano oscuro y fangoso. Andrés se dio cuenta de que tenía que luchar por su vida, y con todas sus fuerzas logró encontrar una pequeña ventana en la pared y escapar del pantano. Al despertar, Andrés experimentó un intenso dolor de cabeza, pero también una sensación de alivio al dejar atrás ese lugar de pesadilla. Después de la experiencia, Andrés encendió una vela en memoria de su tío Pablo, pero aún siente que su espíritu está atrapado en ese lugar entre la vida y la muerte. Aunque no ha tenido el valor de compartir el mensaje de su tío con su tía, siente la necesidad de hacerlo para liberar el alma de Pablo y encontrar la paz. En la Ciudad de México, hace aproximadamente 2 años, Mariana trajo a casa un tablero de Ouija que encontró en una venta de garaje. Siempre había sido una creyente en lo paranormal, y ese tema había sido siempre uno de sus intereses principales. Había escuchado suficientes historias, había leído lo suficiente y había visto suficientes programas como para saber que no había que meterse con el tablero de Ouija, y francamente, le daban un poco de miedo. Por eso no quería tener nada que ver con él. Su nana, por otro lado, no creía en lo paranormal en absoluto, y pensaba que era solo un juego divertido para Mariana, su hermano, y la prima mayor de sus 2 primos. El tablero quedó en la mesa del comedor durante días antes de que su nana la obligara a guardarlo. Al final, lo deslizó debajo de su cama con la esperanza de olvidarse de él. Sin embargo, su hermano de 11 años y su prima de 12 años la molestaron constantemente porque querían jugar con él, y ella no se los permitía. Mariana trató de explicarles que no era solo un juego y que no deberían meterse con él, pero eran preadolescentes que no podían evitar hacer cosas que no debían. Un día, después de regresar del trabajo, los niños estaban allí y Mariana tuvo la sospecha de que habían jugado con él. Miró debajo de su cama y estaba allí, pero tenía una sensación extraña al respecto. Fue entonces cuando bajó y los interrogó al respecto. Al principio lo negaron, pero Mariana los vio claramente a través de ellos, y finalmente admitieron que habían jugado con él. Les preguntó si se habían despedido cuando terminaron, y dijeron que sí. A los primos les gustaba exagerar mucho las historias e inventar cosas para ser excesivamente dramáticos, así que cuando le contaron un par de cosas que supuestamente sucedieron, Mariana no les creyó en absoluto. Además, eran chicos a los que les gustaba meterse el uno con el otro, así que asumió que eso era lo que estaba sucediendo. Un par de noches después, Mariana se acostó en su cama y mientras trataba de conciliar el sueño, tuvo la sensación de que la estaban observando. Miró hacia su armario, que tenía 2 puertas corredizas, y notó que una de las puertas estaba ligeramente abierta, dejando un pequeño espacio entre las puertas. Le dio un escalofrío por alguna razón, así que se giró y miró hacia el otro lado tratando de ignorar todo y conciliar el sueño. Finalmente se quedó dormida, y luego, lo siguiente que supo es que la despertaron como si alguien o algo la hubiera golpeado en la parte posterior de la cabeza. Estaba acostada boca arriba, así que la parte posterior de su cabeza estaba completamente sobre la almohada, lo que lo hacía aún más extraño,
Y no fue un golpe ligero precisamente. Se asustó tanto que se puso a temblar. Miró alrededor de su habitación y no vio nada, pero luego, de repente, escuchó el crujido de su suelo, como si alguien estuviera caminando alrededor de su cama. Estaba tan asustada en ese momento que ya no era gracioso. Después de estar acostada allí durante un buen rato, finalmente reunió el coraje para levantarse, agarrar su teléfono y salir corriendo hacia su sala de estar. Se sentó y trató de calmarse. Todavía podía sentir una sensación de hormigueo y pulsación en la parte posterior de su cabeza. Encendió su teléfono y se dio cuenta de que eran las 3 de la mañana. Llamó a su novio, que ahora es su esposo, con lágrimas corriendo por su rostro por el susto que había experimentado. No respondió y juró que lo llamó otras 15 o 20 veces antes de rendirse. Se sentó en la silla hasta que su nana se levantó alrededor de las 6. No le contó lo que había pasado porque sabía que no le creería y diría que estaba actuando estúpidamente. Después de que su nana se levantó, Mariana desayunó y luego llamó a su novio nuevamente. Finalmente respondió y ella le contó lo que había sucedido. Él se sintió terrible y como un idiota por tener el teléfono en silencio. Le dijo que habría venido en un instante para consolarla y estaba muy arrepentido. Más tarde ese día, vino y se llevó el tablero de Ouija a un depósito de chatarra para deshacerse de él. Su esposo es el único en la familia que sabe lo que pasó, y Mariana no experimentó nada más después de deshacerse del tablero de Ouija. La moraleja de la historia: los tableros de Ouija no deben ser jugados. En la vibrante ciudad de Guadalajara, dos amigos cercanos, Sofía y Diego, compartían desde la infancia una fascinación por lo sobrenatural. Durante su último año en la preparatoria, mientras se preparaban para un examen importante en la casa de Diego, ocurrió algo inesperado que cambiaría su perspectiva para siempre. Una noche, mientras estudiaban, Sofía notó algo grabado en la pared de la habitación de Diego. No era un nombre, sino un símbolo extraño y enigmático. Sorprendidos y desconcertados, intentaron borrarlo, pero este volvía a aparecer misteriosamente. Decididos a comprender lo que sucedía, grabaron sus conversaciones y comenzaron a hacer preguntas al aire, buscando respuestas de cualquier entidad presente. Sin embargo, las respuestas que obtuvieron solo aumentaron su inquietud. Sus voces parecían distorsionarse y, en ocasiones, surgían ruidos inexplicables en la habitación. Conforme avanzaba la noche, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Sofía y Diego sentían una presencia desconocida a su alrededor, como si algo o alguien los observara desde la penumbra de la habitación. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta, sacándolos de su trance. Temblando de miedo, se levantaron para abrir la puerta, pero no había nadie allí. Sin embargo, en el suelo encontraron una fotografía antigua, desgastada por el tiempo, con una figura borrosa que parecía estar mirándolos fijamente. Aterrorizados, buscaron refugio en la sala, tratando de racionalizar lo sucedido. A medida que el sol comenzaba a asomar por el horizonte, decidieron que era hora de poner fin a su investigación por esa noche y tratar de dormir, aunque el misterio del símbolo en la pared aún permanecía sin resolver. Desde entonces, Sofía y Diego nunca pudieron explicar completamente lo que sucedió esa noche, pero el incidente fortaleció su amistad y su interés compartido en lo paranormal. Aunque continuaron investigando, siempre recordaron esa noche como un recordatorio del misterio que puede habitar en el mundo que los rodea. Ahora quiero contarte la historia de dos jóvenes durante su segundo año de preparatoria. Una noche, Emily, una amiga cercana de Juanita, la llamó visiblemente alterada. Le relató que había descubierto un nombre en su pared y, sabiendo del interés de Juanita por esos temas, le pidió que le enviara una foto. Desearía tener aún esa foto hoy, porque realmente tenías que ver ese nombre, Mike. Estaba claramente visible en la pared de su habitación, como si estuviera emergiendo bajo la pintura, de la misma manera en que se forman burbujas de aire al aplicar calcomanías. Emily aseguró a Juanita que nunca lo había visto antes y que había dormido en la misma habitación toda su vida. Por lo tanto, Juanita solo podía asumir que decía la verdad. Había visto muchos programas de cazadores de fantasmas, así que su primer pensamiento fue hacer una sesión de fenómeno de voz electrónica. Básicamente grabarse hablando con el espíritu.
y esperar capturar su respuesta. Entonces le dijo a Emily que hiciera una y que la llamara después de escucharla. Emily llamó unos 5 minutos más tarde y le dijo que no escuchó nada particularmente preocupante. Juanita le preguntó si mencionó específicamente el nombre Mike, y cuando dijo que no, le dijo que hiciera otra grabación y mencionara el nombre específicamente. Colgaron y Emily llamó de nuevo en menos de 1 minuto. Dijo que tan pronto como preguntó por el nombre, un búho comenzó a ulular afuera de una ventana, lo que las sobresaltó a ambas. Juanita giró para bajar las escaleras, y mientras estaba de espaldas a Emily, escuchó un fuerte golpe y se volvió para ver a Emily en el suelo en la parte superior de las escaleras. Solo había como 6 escalones. Ella estaba horrorizada, como si hubiera visto un fantasma. Se levantó y prácticamente se tiró escaleras abajo, se puso los zapatos y salió corriendo de la casa y por la calle. Juanita, ya asustada por el búho, comenzó a correr detrás de ella y lejos de la casa. Finalmente la alcanzó y ella estaba llorando frenéticamente mientras luchaba por recuperar el aliento. Juanita le preguntó si estaba bien y cómo se cayó, y su respuesta fue: "No me caí, me empujaron". Tendrán la oportunidad de escuchar otras historias mías en un futuro cercano sobre por qué me sentí de esa manera al escuchar esto de mi amiga, pero estaba molesto. Dejé de tener miedo. Sentía como si pudiera controlar lo que estaba pasando en su casa, y eso lastimó a mi amiga, y estaba lista para pelear. La llevó de regreso adentro y la sentó en la mesa de la cocina. Agarró su grabadora y la botella de cerveza que había bebido, y subió las escaleras para provocar al espíritu. Lanzó la botella al suelo y dijo algo como: "Ya que quieres ser rudo, recoge la botella y golpéame". No pasó nada, y se volvió para bajar las escaleras. Apagó la grabadora y se sentó en la mesa de la cocina frente a Emily, quien tenía la espalda hacia las escaleras. Después de presionar play en la grabadora, ella seguía diciéndole que la detuviera y la apagara. Al principio lo ignoró, pero mientras se volvía más insistente, en su interior comenzó a decirle que algo no estaba bien. Detuvo la grabadora y le preguntó por qué no quería que la escuchara, pero no pudo darle una respuesta clara. Presionó grabar en la grabadora y siguió preguntando un par de veces más antes de que ella se hundiera de su silla y se arrodillara en el suelo al lado de la mesa. Le preguntó por qué estaba sentada en el suelo y ella respondió: "No quiero sentarme tan alto". No tenía idea de qué estaba hablando, pero cada vez que le decía que se sentara en la silla, esa era su respuesta: "No quiero sentarme tan alto". Ahora recuerden que estaba grabando esto, así que detuvo la grabadora y comenzó a rebobinarla para escuchar lo que acababa de grabar. Cuando presionó play, su amiga Emily comenzó a gatear alrededor de la mesa muy lentamente. Mientras escuchaba lo que había grabado, se escuchó diciéndole a Emily que se sentara en la silla, pero luego había una voz masculina que decía: "No quiero sentarme tan alto", literalmente justo antes de que Emily lo dijera, no como un eco. La frase entera se dijo antes de que Emily hablara en la grabación, así que estaba escuchando esto mientras ella básicamente se acercaba gateando hacia mí, y nos miramos por un segundo. Luego ella comenzó a saltar mientras estaba de rodillas golpeando el piso y gritando. Estaba absolutamente aterrorizado, pero también tenía 6 pies y más de 200 libras, y ella medía aproximadamente 5 pies 6 o 7 y probablemente 130. Así que simplemente le dijo que mejor se calmara antes de que la golpeara. Se rió al recordarlo, porque realmente no lo decía en serio. Ella le dio una mirada súper espeluznante y maligna y se rió de la manera más malévola posible. Se levantó del suelo, salió corriendo de la cocina y subió las escaleras mientras él seguía sentado en su lugar. En su camino hacia arriba, agarró la botella de cerveza que había tirado al suelo antes y la manzana que había estado comiendo antes de ser empujada. Luego corrió fuera de la casa y luego regresó a su habitación, momento en el que ya no pudo verla, y se quedó sentado en la mesa tratando de entender lo que acababa de experimentar. Mientras estaba allí desconcertada, ella bajó las escaleras con la botella de cerveza, pero sin la manzana, y sostenía la botella boca abajo por el cuello, con la misma mirada espeluznante y maligna, como si quisiera golpearlo con ella. Recuerden,
Cuando ella volvió a entrar por primera vez a la casa, la había arrojado al suelo y le había dicho al espíritu que lo golpeara con ella. Una vez más, le dijo: Emily, te quiero, pero si intentas golpearme con esa botella, te voy a noquear. Ella volvió a reír de manera malvada y le dijo que no lo iba a golpear. Luego pasó por su lado en la mesa y puso la botella en el fregadero. Luego se sentó en la mesa en la silla junto a él y comenzó a enrollar el periódico que estaba sobre la mesa. Emily tenía esta piedra obsidiana que ponía en un cordón y usaba como collar. Tenía un vínculo particular con la piedra y siempre la llevaba puesta. Se dio cuenta de que no la estaba usando y le preguntó dónde estaba. Ella simplemente se sentó con la cabeza gacha, enrollando el periódico, y dijo: ¿Qué piedra? En este punto, estaba seguro de que ya no estaba hablando con Emily, así que agarró su mano. Tan pronto como lo hizo, ella lo miró y su presencia entera cambió. Solo con la mirada en su rostro pudo decir que había vuelto, y simplemente se quedó allí mirándolo como si estuvieran en una conversación a medias, esperando a que él hablara. Dijo algo así como: ¿Qué fue eso, amiga? Por supuesto, ella no tenía idea de lo que estaba hablando. Resultó que no recordaba nada después de volver a entrar, después de correr por la calle y sentarse en la mesa. Después de mostrarle la grabación de la voz del hombre y ella hablando sin recordar haberlo hecho, acordaron dejar entrar al perro y mantener todas las luces encendidas en la casa y quedarse juntos en su habitación hasta que su papá llegara a casa. Fue una experiencia aterradora. Emily nunca experimentó nada más después de eso, pero tuve otro encuentro con lo que creo que era la misma entidad de Mike. Sucedió 3 años después, el año después de que me gradué de la preparatoria. Le estaba contando la historia a mi novia en ese momento, y simplemente estábamos pasando el rato. Ambos teníamos 2 días libres del trabajo y era pleno verano. Así que nos sentamos en el balcón con la radio justo afuera de la puerta. Unas horas después, tuve que salir por un momento y recibí un mensaje con una foto, aproximadamente 1 hora después de haberme ido. Era una foto del concreto afuera de la puerta trasera donde colocamos la radio. Los nombres Mike M. y 91 estaban grabados en el concreto como si algunos niños lo hubieran hecho cuando se vertió por primera vez. Por supuesto, lo habríamos visto antes de esto si hubiéramos estado allí, ya que ya llevábamos unos meses en el departamento en ese momento, y ese era el lugar exacto donde poníamos la radio cuando estábamos pasando el rato. Eso es lo que notó porque estaba guardando la radio, y ese fue el lugar donde guardó la radio cuando estábamos pasando el rato. Así es como se dio cuenta, porque estaba guardando la radio, y ese fue el lugar donde guardó la radio cuando estábamos pasando el rato. Ahí termina la historia. Todavía mantengo contacto con Emily hasta el día de hoy. Siempre se siente incómoda hablando de eso, pero no tiene problema en confirmar la historia, al menos desde su perspectiva. Como una nota al margen, el segundo nombre de Emily es Rosa. Hay una película llamada El exorcismo de Emily Rose, así que eso es un poco extraño, pero ella es madre y esposa y parece llevar una vida feliz aparentemente. En la bulliciosa ciudad de Guadalajara, Cecilia, una enfermera pediátrica, estaba de guardia recientemente en un turno nocturno. Como estaba a cargo, las chicas que la precedieron le informaron que habían registrado una tarea de ingeniería clínica para el timbre de llamada número 7. Esto se debía a que el timbre de llamada seguía sonando sin parar, comenzando a las 22:00 horas. No había pacientes en la habitación, ya que era una habitación doble vacía. Los timbres de llamada estaban desconectados de la pared y seguían sonando. Cecilia dijo que pasaría la información a la enfermera a cargo por la mañana para que pudiera hacer seguimiento con ingeniería. No pensó mucho en ello, ya que el timbre estaba sonando cuando comenzó su turno, y simplemente pensó en lo molesto que sería toda la noche, ya que sonaba muy fuerte cada 2 minutos. A medianoche, antes de comenzar las rondas, Cecilia decidió inspeccionar la habitación y notó que todos los timbres de llamada estaban desconectados de la pared y que nada parecía fuera de lugar, excepto una almohada que faltaba de la cama al lado de la puerta. Se recordó a sí misma que debía traer una almohada la próxima vez que pasara para asegurarse de que la habitación estuviera lista para un posible nuevo paciente por la mañana. Su compañera de trabajo, Molly, estaba flotando entre pabellones. El pabellón estaba dividido en dos y Molly
Una enfermera mayor seria y trabajadora que era una devota cristiana iba a la habitación 8 para administrar un antibiótico intravenoso. Cecilia la acompañó ya que ella era la enfermera a cargo del pabellón 1, donde se encontraba la habitación 7. Justo cuando Cecilia estaba a punto de asignar una habitación para un nuevo niño que iba a ingresar, pasó por la habitación 7, que estaba en su camino, y pensó en tomar una almohada para la cama junto a la puerta. Miró hacia adentro mientras pasaba antes de tomar la almohada y, oh Dios mío, la cama estaba levantada y desordenada, como si alguien estuviera sentado en ella. Pensó que alguien de otra habitación podría haber estado jugando con la cama, así que no estaba sorprendida ni preocupada. Molly terminó con el antibiótico y estaba desinfectando sus manos afuera de la habitación contigua, cuando Cecilia le pidió que entrara a la habitación 7 y echara un vistazo. Molly preguntó si Cecilia estaba preparando la habitación para una nueva admisión, y Cecilia dijo que no. Le preguntó si había levantado la cama, y Molly dijo que no había entrado a la habitación, ya que no había pacientes y había dejado el problema del timbre de llamada en manos de Cecilia, quien estaba a cargo. Cecilia comentó que parecía que alguien estaba sentado allí, esperando que respondieran a su llamada. Molly golpeó la cama y dijo, «Hola». Luego miró a Cecilia y bromeó diciendo, «Hola, compañero, ¿puedes dejar de sonar el timbre? Estás manteniendo despiertos a los niños más pequeños con todo el ruido». Ambas salieron sacudiendo la cabeza ante lo extraño de la situación. Miraron hacia arriba cuando el timbre sonó, y luego la señal se apagó por primera vez desde que comenzaron su turno. No volvió a sonar esa noche. Cecilia tuvo que explicarle a su gerente por qué había registrado una tarea de ingeniería y pedirle que la cancelara. Hay tantas explicaciones potenciales, pero ocurren muchas cosas extrañas en el pabellón 1 durante la noche, incluido que las personas ven y escuchan al chico con la guitarra, ven a una niña entrar en su habitación y niños sonámbulos que se paran en medio del pasillo, mirando hacia las habitaciones. Después de aquella noche, Cecilia y Molly continuaron con sus turnos en el hospital, pero el recuerdo de la experiencia en la habitación 7 siempre permaneció en sus mentes. Aunque intentaron encontrar explicaciones racionales para lo que habían presenciado, la sensación de lo inexplicable seguía presente. Con el tiempo, otros incidentes extraños ocurrieron en el pabellón 1, alimentando las conversaciones y las leyendas entre el personal del hospital. Desde avistamientos de sombras en los pasillos hasta extraños susurros en las habitaciones vacías, la sensación de lo sobrenatural parecía impregnar el ambiente nocturno del hospital. Cecilia y Molly se hicieron más cercanas después de aquella noche, encontrando consuelo y apoyo mutuo en sus experiencias compartidas. Se prometieron permanecer juntas y enfrentar cualquier situación que el destino les presentara. Con el tiempo, la habitación 7 se convirtió en tema de conversación entre el personal del hospital, cada uno compartiendo sus propias historias y teorías sobre lo que podría estar ocurriendo en esa habitación aparentemente vacía. A pesar de los eventos inexplicables, Cecilia y Molly continuaron con su trabajo con dedicación y profesionalismo, sabiendo que su deber era cuidar de los pacientes, incluso cuando las circunstancias parecían desafiar la lógica y la explicación racional. En última instancia, la historia de la habitación 7 se convirtió en parte del folclore del hospital, transmitida de generación en generación entre el personal, recordando a todos que, en el mundo de la medicina, hay fenómenos que escapan a la comprensión humana. Y así, Cecilia y Molly siguieron adelante, marcadas por su experiencia en la habitación 7, pero fortalecidas por su amistad y su compromiso con su trabajo, listas para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara en el futuro. En la tranquila ciudad de Puebla, dos amigos cercanos, Juan y María, se reunían regularmente en el café de la plaza para compartir anécdotas de sus vidas. Ambos en la mediana edad, habían vivido lo suficiente como para acumular una buena cantidad de historias interesantes. Una tarde soleada, mientras disfrutaban de sus cafés, Juan comenzó a relatar una experiencia inusual que le había ocurrido años atrás. Contó cómo, durante un viaje a una antigua hacienda en las afueras de la ciudad, había sentido la presencia de algo inexplicable en una de las habitaciones. A pesar de estar solo en la casa, escuchó pasos y susurros,
lo que lo dejó con una sensación de inquietud que no pudo sacudirse fácilmente. María, intrigada por la historia de Juan, decidió compartir una experiencia propia. Recordó cómo, durante un viaje de negocios a un pueblo remoto en las montañas, se había hospedado en una posada centenaria. En medio de la noche, despertó sintiendo una presión en el pecho y la sensación de estar observada. Al abrir los ojos, vio la figura borrosa de una mujer anciana parada al pie de su cama, mirándola fijamente con ojos vacíos. Aterrorizada, María encendió la luz y la figura desapareció, dejándola con un escalofrío que aún recordaba claramente. A medida que compartían estas historias, Juan y María se dieron cuenta de que habían experimentado encuentros inexplicables con lo paranormal. Aunque cada uno tenía su propia explicación para lo que habían presenciado, ambos coincidieron en que estas experiencias los habían marcado de alguna manera, recordándoles la fragilidad de la realidad y la presencia de lo desconocido en el mundo que los rodeaba. Después de esa tarde en el café, Juan y María siguieron siendo amigos cercanos, compartiendo no solo café y conversación, sino también el conocimiento de que, en ocasiones, el mundo puede ser mucho más misterioso de lo que parece a simple vista.